Estamos muy contentos en este día y quiero compartirles un testimonio así bien rapidito. En esta semana, al principio de semana, me llamó un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, más de 5 años, ¿no? Él es un creyente que en cierta manera se ha apartado de la fe, no es un miembro de nuestra iglesia, pero sí es un buen amigo nuestro. Y déjenme cambiar aquí el fondo porque mi esposa cambia, le gusta un fondo verde. Entonces, bueno, ahí está, el fondo habitual, perfecto. Y este amigo me llamó para pedirme un consejo y quedamos de tomarnos un chocolate en el día de ayer a las 9 de la mañana, ¿no? Yo pensaba que íbamos a durar un ratito pequeño, pero cuando nos encontrábamos teníamos tanto tiempo que no nos juntábamos, no hablábamos. Él está dedicado a todo lo que es televisión, comunicaciones, programas de televisión diversos. Y entonces estuvimos hablando sobre todo, la familia y demás. Y aproveché para decirle lo que estamos haciendo con los grupos pequeños. Le hablé un poquito de cómo está configurado nuestro programa, le hablé un poco del Evangelio. Y el tipo me dice, Ricardo, yo he leído y he leído y he leído y yo nunca había escuchado el Evangelio de una forma, de una perspectiva de esta manera, y yo creo que esto tenemos que llevarlo a la televisión, a los medios, y yo me voy a encargar de promover esto para que todo el país pueda entonces tener una comprensión del Evangelio. Y yo me asusté, ¿no? Porque yo le dije, mira, yo nunca he estado en televisión, pensarlo me aterra, ¿no? Dice, no, 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 pero es que yo estoy en shock, ¿no? Y entonces ahí aprovechamos para hablar y terminamos al final a las 12 de la mañana. Yo llamaba a Jorge y le dije, Jorge, me he gastado toda la mañana en una reunión con fulano. Y ahora dice, pero ¿y cómo va a ser? Dice, sí, sí, este, eh, y yo me sorprendo que el Señor, eh, el Evangelio, cuando nosotros empezamos a explicarlo de una manera que comienza a hacer sentido, a hacer clic. El Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Y el pastor Giancarlo tocaba el tema de la relación. La manera de funcionar con la predicación del Evangelio es a través de las relaciones. Y el esquema oikos, ¿verdad? El yo conectar con mi amigo, con el familiar, la persona con la que yo me relaciono, personas sobre las que yo puedo estar influenciando, ese círculo que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Es el círculo que Dios nos ha colocado para que su evangelio se desplace, su evangelio comience a moverse, ¿no? Entonces yo quiero seguirlos animando a ustedes a no descuidar su programa de discipulado personal, su programa de testificación. Usted va a quedar sorprendido de lo que el Espíritu de Dios puede hacer solo con el hecho de usted estar disponible, disponible. Recuerden que esa palabrita nosotros la compartimos con ustedes. O sea, yo estoy disponible para Dios, para trabajar en la misión de salvar a las personas. Si usted no está disponible, si usted tiene una agenda de trabajo muy cargada o tiene una agenda de estudios o usted está entretenido en muchas cosas, pues sencillamente usted no va a estar disponible para compartir el Evangelio. Hablaba con un pastor de Nueva York que estaba manejando toda una zona, todo un distrito. Y, y él me dice, bueno, nuestros hermanos tienen todos los días programas de oración en las redes, diarios. Entonces yo le decía, eso está muy bien, ¿verdad? Es necesario orar. Sin embargo, hay que testificar. Yo le decía al pastor, si las personas solo oran, la sierva del Señor dice que el que solo ora pronto dejará de hacerlo. Y dejará de hacerlo porque no es solo la oración lo que me permite permanecer en Cristo, sino también el compartir el Evangelio con gozo, con alegría. Y usted se va a sorprender de lo que el Espíritu de Dios puede hacer cuando usted está dispuesto, ¿verdad?, a compartir las buenas nuevas de la salvación. Entonces, bien, estamos en el contexto del juicio. Hemos visto algunos elementos interesantes con relación al juicio.
Pero antes yo quiero presentarme delante también de nuestro Dios para que nos dirija en su palabra. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte por tu salvación, agradecerte por las buenas nuevas que tú nos das a través de tu evangelio, agradecerte por la seguridad de la salvación que tú nos ofreces en Cristo y por la disposición de tu Santo Espíritu a garantizarnos esta salvación por medio de su obra en cada uno de nosotros. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos presentarnos delante de ti y pedirte, Señor, que tú nos dirijas, nos dé sabiduría de lo alto, que nosotros podamos eh, comprender nuestra necesidad de dirección, nuestra necesidad de someternos a la voluntad de tu Santo Espíritu cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en tu gracia, a ser mejores cristianos, a permanecer en Cristo en todo momento y que cada día tú, todo tu poder, toda tu sabiduría pueda manifestarse a través de nosotros para salvación de las personas que nos rodean. Bendice a todo este equipo de líderes que cada mañana se reúne con nosotros. Bendice sus hogares, sus ministerios, sus trabajos, sus proyectos personales. Bendice sus vidas, oh Dios. Y estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya nosotros hemos ido definiendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, decíamos que los elementos de justificación y santificación son como dos caras de una misma moneda. O sea, el hecho de que el Señor murió por mí, pagó mi condena a muerte, eh, es la primera fase de la salvación. Una vez yo comprendo esta realidad, entonces yo decido rendirme a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, participo, ¿verdad?, en el bautismo y al participar en el bautismo, entonces ahora el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida y producir la santificación. Veíamos el concepto de por qué Dios juzga las obras y Dios juzga las obras porque las obras son un fruto de nuestra posición. Una persona que está en Cristo, entonces es guiada por el Espíritu de Dios y lo que se manifestará en él es el fruto del Espíritu. Jesús le decía a sus discípulos, por sus frutos ustedes van a conocer las personas, por sus frutos. O sea, el fruto me permite saber qué tipo de árbol, de qué tipo de árbol viene ese fruto. Quiere decir que el fruto es una buena manera de yo poder juzgar el tipo de árbol. El fruto me permite ahora entender la realidad de la persona y comparábamos dos textos que lucen contradictorios en la Biblia, Romanos 3:28, Santiago 2:24, donde ambos dicen, Romanos 3:28 dice, concluimos pues, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago 24 dice, ustedes ven pues, o concluimos también, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando usted lee el contexto de ambos capítulos en la Biblia, se da cuenta que el apóstol Pablo, en Romanos 3:28, está apuntando a aquellas personas que entienden que pueden justificarse delante de Dios por medio de sus acciones. Y este fue y ha sido a través de la historia la propuesta de la Iglesia Popular en cuanto a la salvación. Si usted cumple con esto, si usted hace obra de caridad, si usted viene a misa, si usted llega a cumplir con los 7 sacramentos de la iglesia le otorga la salvación. Quiere decir que la iglesia le oferta a usted la justicia cuando usted ha actuado para obtenerla. Y eso es lo que se llama una estructura legalista, una estructura centrada en producir obras. Y hay muchas personas que funcionan en esta plataforma. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy tan malo, pero yo hago muchas cosas buenas. Yo vengo a la iglesia, yo doy el diezmo, yo ayudo de vez en cuando.
Entonces yo cometo mis pecaditos y de aquí a allá, pero yo creo que al final, en el día del juicio, pues yo debo pasar con 80. No, pues no funciona así. Usted no se salva por sus obras. La Biblia dice que la salvación es un regalo que Dios provee por medio de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que la salvación es un regalo que Dios me ha dado por medio de Cristo, entonces ahora yo me rindo a la dirección del Señor y el Espíritu Santo viene a producir su fruto en mí. Piense que es el fruto del Espíritu, no es el fruto de Ricardo. Entonces, Santiago está diciendo, cuando eso ocurre y el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida, entonces en tu vida tienen que verse obras de justicia. Entonces, no se van a ver obras legalistas que tú estás tratando de producir para ganarte la salvación, sino que se van a producir obras reales de justicia producidas por el Espíritu de Dios. Entonces, el apóstol Santiago es enfático en esto. En Santiago 2:20 él dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, de hecho, Santiago en ese contexto analiza, ¿verdad?, la actitud de muchos hermanos de la iglesia en su tiempo que trataban a los ricos muy bien, ¿verdad? Dándole los mejores asientos, eh, haciendo a las personas acepción de personas, eh, haciendo cosas, ¿verdad?, interesantes para las personas adineradas, a los creyentes adinerados, pero tratando con cierta dejadez a las personas de más escasos recursos. Y Santiago dice, estas obras a mí no me parecen que son obras de justicia que vienen por la dirección del Espíritu de Dios. Entonces ahora le es enfático para decirle, tengan cuidado, porque al final el juicio funciona en la plataforma de las obras y las obras definen el árbol. El fruto define el árbol. Y esto es bien interesante porque cuando uno comienza a comprender todas estas cosas, uno se da cuenta de que en realidad el apóstol Pablo no está confundido en Romanos 3:28. Y nosotros leímos, por ejemplo, Efesios 2:8 al 9, porque por gracia ustedes son salvos, por gracia, gracia es gratis, es un regalo de Dios, Dios nos da a nosotros lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. O sea que hay una diferencia entre gracia y misericordia. Por gracia, Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Nos da lo que no merecemos y por misericordia no nos da lo que merecemos. Así que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, dice el apóstol, pues es un regalo de Dios. Por eso este programa se llama El plan de Dios, su mayor regalo, porque el Evangelio es un regalo, el plan de salvación es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted compara ahora el verso que sigue, el 10, ahora el apóstol se mueve hacia las obras y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no somos salvos por obras, pero Dios quiere ahora que, ¿verdad?, trabajemos en buenas obras. Eh, y el texto aquí lo deja bien claro. Cuando hicimos el mismo análisis con Tito, él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces ahora dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiere decir que las obras en realidad van a testificar de mi posición en Cristo. Romanos 8:1, me llega ahí rápido a la memoria, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están, es una posición, los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que andar conforme al Espíritu es exactamente lo mismo que estar posicionado en Cristo. Cuando estamos en Cristo, entonces estaremos andando bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y aquí ustedes tienen las dos posiciones, justificación y santificación. Estoy en Cristo porque me ha justificado, lo he aceptado como mi Salvador, ¿verdad?
la posición en Cristo va a provocar que ahora el Espíritu de Dios guíe mi vida y yo entonces funcione bajo la dirección del Espíritu de Dios. En esencia, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que al final de la jornada, en nuestras vidas, el que produce al final el hacer en nosotros, así como el querer hacerlo, es Dios, ¿verdad? Y nuestras obras serán el resultado de la operación de Dios en nuestras vidas. Yo creo que esto es extraordinario porque esto me permite a mí como creyente descansar en la salvación. O sea, ya mi preocupación no es tratar de ser bueno, de tratar de luchar con el pecado. Mi preocupación es tratar de pasar más tiempo con Cristo. O sea, buscar la manera de pasar tiempo con el Señor. Y por eso nosotros, luego que empezamos todo el programa de discipulado, ya no escatimamos tiempo para relacionarnos con las personas, para discipularlos, para conectarlos con el Evangelio. Y cada vez que el Espíritu de Dios nos conecta con alguien, entonces no estamos preocupados por el tiempo, sencillamente vamos ahora a escuchar a la persona, a estar con la persona y, ¿verdad? Y a animarla a conectar con el Señor en su vida. Eh, Estas obras son tan importantes porque se van a manifestar que el apóstol Pablo habla de creyentes que dicen, ¿verdad?, conocer a Dios, creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aquí volvemos a ver cómo el apóstol Pablo entiende el concepto del fruto del Espíritu como un testimonio de nuestra posición. Por eso que cuando usted me ve, cuando llega una persona que se planta en que él es mentiroso y dice, no, yo lo que pasa es que yo, ese es mi carácter, el Señor me va a tener que salvar en esa condición. No, querido, el Señor no te va a salvar a ti, tú queriendo actuar como a ti te parece. El Señor te va a salvar cuando tú te rindas con toda humildad a la dirección del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios cambie tu vida. Cuando yo veo creyentes que se plantan en que no, el sábado eso era para los judíos. No, el sábado es parte de los 10 mandamientos. Donde se escribió no matarás, no robarás, no mentirás, también se escribió acuérdate del sábado y apártalo para adoración. Entonces, no te plantes en ir en contra de lo que ya Dios estableció en la palabra, porque sencillamente tu lucha va a ser ahora con el Espíritu de Dios. Entonces, al final, ¿qué se va a juzgar en el juicio? En el juicio se juzga el fruto. Vimos el concepto del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y el dueño del campo dice, tranquilos, o sea, no me saquen el trigo ahora o la cizaña ahora para dejarme el trigo, sino que sencillamente vamos a dejarlos juntos crecer y al final vamos a saber por el fruto que era trigo y que era cizaña, porque ahora es muy difícil separarlos. Se parecen mucho porque todavía no vemos el fruto. Entonces, el fruto me va a decir qué era trigo y qué era cizaña. Entonces, es interesante porque al final lo que se juzga en el juicio es la relación con Cristo. Si yo estoy en Cristo, esta figurita blanca me representa a mí metido en Cristo, ¿verdad? La gran figura roja, y el Espíritu de Dios está dentro de mí en el proceso de santificación, entonces esta relación es lo que se estará juzgando en el juicio. O si yo estoy sencillamente separado de Cristo. Si estoy separado de Cristo, no se va a ver el fruto del Espíritu. Porque sencillamente el Espíritu no está ahí. No está. Y si el Espíritu no está, yo puedo tratar de hacer todas las cosas buenas que a mí me parezcan o que me lleguen a la cabeza. Y esas no son obras que son el resultado de la fe. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que si el Espíritu de Dios no es quien está dirigiendo mis buenas ideas, entonces para Dios todo lo que estoy produciendo separado de Cristo es abominación, es obras de justicia personales. Entonces lo que se juzga en el juicio es tiempo. O sea,
el tiempo que estuvimos bajo la dirección del Espíritu de Dios versus el tiempo que no tenemos una relación con Dios. Entonces veíamos que el texto que dice que si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, yo voy a permanecer en ustedes. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si ustedes están decididos a andar bajo la dirección del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios va a funcionar en ustedes. Porque ustedes tienen la libertad, y ya lo hemos visto, ustedes pasaron de ser esclavos del pecado a ser libres. Y en esa libertad yo puedo escoger o conectar con el Espíritu o desconectarme del Espíritu. Antes no podía hacerlo porque mientras yo no había entregado mi vida a Cristo, yo era sencillamente un esclavo del pecado. El Evangelio me da la libertad ahora, ¿verdad? Para yo elegir. Y esto es una gran responsabilidad que el Evangelio me está dando. Entonces el Señor me dice, Ricardo, te he liberado de la esclavitud del pecado, pero tienes que permanecer en mí. Porque si tú no permaneces en mí, yo voy a entender que sencillamente tú no quieres la relación conmigo. ¿Eh? Entonces, así funciona la mecánica de la relación. Si tú permaneces en mí, entonces yo me comprometo a permanecer contigo porque ahora ya yo sé que tú quieres, ¿verdad? Ser guiado por mí. Entonces, mi decisión de permanecer en Cristo provoca la decisión de Cristo de permanecer en mí y el resultado es el amor. Ahora, en esencia, cuando uno profundiza en el Evangelio, uno se da cuenta de, de algo que a veces resulta hasta impactante, por lo menos para mí es muy impactante, y es que al final de la jornada, quien está siendo juzgado en todo esto, en toda la estructura de la creación, es Dios. Es Dios. Hay una historia en la Biblia que ustedes conocen muy bien, es la historia de Job, ¿verdad? La historia de Job, dice el texto, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Muchas personas pues discuten el tema. Si usted se va, por ejemplo, a Lucas 3:38, eh, hablando de la secuencia de Cristo, ¿verdad? La descendencia de Cristo termina diciendo, hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Quiere decir que si llegaron los hijos de Dios a una reunión en el cielo, parece ser que son todos los Adanes de todos los mundos, ¿verdad? Todos los señores de toda la creación de Dios que llegan a una invitación que Dios le hace en el cielo. Cuando Dios manda la invitación a la tierra, pues ya Adán no es el señor de la tierra, porque Adán decidió desobedecer a Dios y entregarle el dominio de la tierra a Satanás. Entonces, cuando llega la invitación a la tierra, entonces Satanás dice, pero aquí el Señor de la tierra no eres tú, Adán, aquí soy yo. Entonces, Satanás se presenta en esta reunión en la que Dios ha invitado a todos sus hijos, ¿verdad? En el cielo. Y entonces aquí viene un diálogo que quien lo pone es Dios. Y esto llama la atención porque si bien Satanás provoca a Dios, quien pone el tema en la mesa es Dios. Dios le dice a Satanás, ¿y de dónde tú vienes? Y Satanás le dice, ojo, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Yo vengo de mis dominios. Yo vengo, ¿verdad?, de el reino que ahora yo poseo, porque obviamente tu hijo Adán me lo entregó. Él decidió seguir, ¿verdad?, mi propuesta de que iba a ser como un Dios, conociendo el bien y el mal, y ahora él es mi esclavo. Ahora yo soy el rey de aquel pedazo de terreno del universo. Entonces ahora Dios le dice a Satanás, qué raro que tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ahora Satanás entra con un contraataque a Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿acaso tú crees que Job te teme o te ama de balde? O sea, tú no lo has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, ¿tú crees que Job te está sirviendo porque te ama o porque tú has comprado el amor de Job a través de los bienes y las bendiciones que le has dado?
Entonces aquí hay un tema muy interesante porque delante de la corte celestial, Satanás juzga a Dios, ¿verdad? Juzga a Dios y lo coloca en una posición muy delicada delante de todo el séquito del universo, delante de de las potencias celestiales que están escuchando este diálogo, ¿no? Entonces, cuando usted analiza en realidad la mecánica de lo que está pasando aquí, nosotros podemos ver aquí una escena de juicio. Dios es el juez, Cristo es el abogado, los testigos son los ángeles y los hijos de Dios. Ahora, ¿quién es el acusado? Dios es el acusado. Dios está siendo acusado frente a todos los seres creados de otro mundo, los otros Adanes. Dios está siendo acusado de hacer acepción de personas, algo que Dios no hace, algo que Dios no hace. Entonces es interesante porque cuando usted comienza a observar toda esta problemática, uno se da cuenta entonces que cuando el pecado surgió en el cielo, en realidad el pecado fue un juicio contra Dios. En otras palabras, cuando Lucifer, ¿verdad? Empieza ahora a albergar en su corazón sentimientos contrarios, en realidad lo que Lucifer está haciendo es juzgando a Dios y su carácter y diciendo, no, 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 la forma en que tú gobiernas no está correcta. O sea, ¿por qué tú mereces adoración? ¿Por qué tú estás en el primer lugar? ¿Por qué nosotros nos rendimos a ti? Quiere decir que ahora Lucifer pone a Dios en el banquillo de los acusados, correcto. Y es por eso entonces que Dios sigue adelante con el proyecto de creación del ser humano, del hombre, y sigue adelante con el proyecto de la redención, el proyecto del evangelio, porque dice el apóstol Pablo que el objetivo principal del evangelio es revelar la justicia de Dios. Quiere decir que en el juicio en el cielo, donde Dios está siendo juzgado desde el principio, desde que surge el pecado, hasta el final del tiempo, toda la estructura del Evangelio tiene como propósito revelar la justicia de Dios. Para mí esto es muy interesante porque lo que Dios hace es entonces llevar las cosas a un extremo. En otras palabras, ahora Dios dice, ok, para que se pueda ver la dimensión del problema del pecado, ¿verdad? Entonces nos une a Adán, a nosotros nos unió a Adán. El problema de Adán nos arrastra a nosotros, nos coloca en una posición de injusticia total, y por eso cuando la Biblia dice que Dios encerró todo bajo pecado, lo que Dios está haciendo es que toda la estructura de la creación, Dios ahora la mete dentro de la problemática del pecado para ejecutar el pecado en Cristo. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es, ¿verdad? Dando a conocer su justicia a todo el universo, porque esta va a ser la base de un reino eterno. Dios no puede gobernar eternamente a menos que sus criaturas confíen en Él y lo conozcan a fondo. Y ese es el objetivo central del Evangelio. A través de la problemática del pecado, a través incluso de las dificultades de los creyentes, a través de las situaciones que podamos tener nosotros aquí en la tierra, a través de la cantidad de diabluras que ha creado el pecado alrededor de nosotros, al final la justicia de Dios queda revelada. Y es por eso que nosotros somos tan valiosos para Dios. Cuando el salmista dice, ¿y qué es el hombre para que te involucres con él? O sea, ¿por qué lo visitas? ¿Por qué tú que eres el creador de los cielos? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, o sea, ¿por qué tú le das tanta importancia al ser humano? ¿Por qué? Y claro, Dios le da mucha importancia al ser humano, porque es aquí en la tierra donde Dios escogió como territorio este lugar, esta problemática, esta situación de nosotros, para
revelar su justicia a las potestades del universo. Y para mí eso es extraordinario porque lo que me está diciendo el Evangelio entonces es que nosotros, los creyentes, ¿verdad? Los que hemos creído al Señor, los que hemos creído y aceptado su salvación, somos testigos de su carácter, testigos de que Dios es justo, de que se involucró en nuestro problema sin tener que hacerlo. Dios pudo haber destruido totalmente la creación y hacerla otra vez. Pero Dios no hizo eso. Él se involucró personalmente en el problema del pecado y en el problema de tu pecado y en el problema de mi pecado. Entonces aquí la pregunta es, ¿deben temer los creyentes en Cristo al juicio de Dios? El apóstol Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que nos está recordando a nosotros, ¿verdad?, que el carácter de amor de Dios está siendo perfeccionado en nuestras vidas y que nosotros no tenemos que tener temor al juicio. Y yo creo que esto es extraordinario, porque muchas personas viven con el susto de que yo pequé hoy, pequé mañana, pequé esto, hice lo otro, y viven en toda una atmósfera, wow, yo me estoy perdiendo, yo me voy a perder. O sea, no, no, tranquilo. O sea, el Espíritu de Dios va a lidiar con tu problema de caídas y te va a estar disciplinando y te va a estar ayudando. Así como un padre está ayudando al bebé, ¿verdad? Que quiere meter el dedo en el tomacorriente, hay que darle papá, hay que moverlo, que quiere caminar para un sitio, quiere agarrar un cuchillo. Y entonces usted está, ¿verdad?, trabajando. De igual manera el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas y nos está guiando y disciplinando y moviendo, ¿verdad? Porque nosotros decidimos aceptarlo, por eso nos bautizamos, por eso accedimos a la conversión. Entonces, en esa dinámica de vida, no tienes que tener temor del juicio. ¿Por qué no tienes que tener temor del juicio? Porque tú has sido justificado por Dios. La justicia de Cristo te está cubriendo y el Espíritu de Dios está operando en tu vida. En las caídas, en las levantadas, ahí está, ¿verdad?, la operación del Espíritu Santo en nosotros y no hay que tener temor al juicio. Mientras yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, yo estoy siendo justificado, la justicia de Dios me está cubriendo, el Espíritu Santo va a estar trabajando en mi vida, perfeccionando. Y esta palabra me gusta, porque no dice haciéndome perfecto de manera instantánea. No, el proceso de perfección es un proceso progresivo que dura toda la vida. Por eso el apóstol Pablo allá al final de sus días dice, hermanos, yo no pretendo haber alcanzado la perfección. Y por eso sigo, ¿verdad?, hacia la meta, sigo en la carrera, sigo, ¿verdad?, trabajando y trabajando porque yo no pretendo haber alcanzado la perfección. Tampoco el Evangelio se trata de eso, ¿ves? Si yo muero en el momento A, pues en el momento A, en el proceso de santificación en el que me encuentre, cubierto de la justicia de Cristo, ahí Dios me va a salvar. O sea, el juicio no viene a ser ahora un problema en mi vida como antes, y eran mis grandes discusiones a veces con mi padrastro, que me decía, el tema es muy sencillo, si te portas bien te salvas, si te portas mal te pierdes. Y yo dije, bueno, pues yo me perdí, porque yo peco todos los días. Entonces yo le decía que hay un problema con la teología que me estás presentando, y era porque en esencia tú no me estás explicando que el gran pecado es yo separarme de Cristo. ¿Ves? Ahora, el yo aceptar a Cristo como mi Salvador personal me convierte en un pecador cubierto por la justicia de Cristo. Y Dios me ve perfecto a través de Cristo. Cuando usted va a estudiar la propuesta de Lutero en la Reforma Protestante, que fue lo que realmente cambió toda la estructura, ¿verdad? Esa famosa declaración, simul justus et peccator,
simultáneamente justo y pecador. Esa es la realidad del creyente. O sea, pecador porque Dios va ahora con el Espíritu Santo a ir transformando mi vida en el proceso de la santificación, pero justo porque la justicia de Cristo me está cubriendo. Entonces, al mismo tiempo, somos declarados justos, aún siendo pecadores, en Cristo. Y esto es la buena noticia del Evangelio. Por eso, mis queridos, cuando nosotros escuchamos propuestas de impecabilidad perfecta, yo realmente no la entiendo. ¿Por qué no la entiendo? ¿Pero qué significa una persona impecable? Una persona que el Espíritu Santo le está obligando a obedecer. Es una persona que ahora vence el pecado por su propia voluntad. O sea, ¿qué significa la impecabilidad si, si el Espíritu Santo no funciona bajo el esquema de obligar a la gente a obedecer? O sea, la obediencia yo la escojo por permanecer en Cristo y el Espíritu de Dios ahora empieza a producir su fruto en mí. Entonces, yo tengo que tener cuidado cuando alguien hace una propuesta de evangelio distinta. Si ustedes vieron los temas que les pasamos en el chat, se los compartimos. Ustedes se van a dar cuenta cuando el pastor Hermes dice, esto que se está planteando es una herejía. Y es una herejía porque yo no tengo otra manera de entrar al cielo que no sea a través de la justicia de Cristo. No hay otra forma. No hay otra manera. O sea, tú entras al cielo por el perdón y el perdón solo lo puedes obtener por medio de Cristo. Si no fuera así, entonces el sacrificio de Cristo fue innecesario. Entonces, el Evangelio me da la seguridad de la salvación porque al momento de aceptar a Cristo como mi salvador personal, ¿verdad? Todavía el Espíritu de Dios estará cambiando temperamentos, caracteres, situaciones. Y al final, el Espíritu de Dios quiere plasmar un solo temperamento, un solo carácter, una sola operación en cada uno de nosotros. Y ese es el carácter de Cristo. O sea, él va a funcionar en esa dirección, ¿verdad? Cortando, podando, arreglando, empujando, disciplinando, ¿verdad? Apretando, aprobando. Durante toda mi vida, esa lucha estará existiendo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, wow, miserable de mí, yo tengo una lucha en mi vida porque yo quiero ser correcto, pero tengo esta fuerza que a veces me empuja a desconectarme. Wow, miserable de mí, ¿quién me quita esta promesa? Dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios, el Señor sabe estas cosas y el Espíritu de Dios va a estar ahí funcionando, ¿verdad? Y viene a, como decimos nosotros en buen dominicano, a echar el pleito aquí en la cabeza de Ricardo. Sí, Ricardo, tú me dijiste que yo tengo luz verde. Sí, Espíritu Santo tiene luz verde. Pues entonces yo voy a trabajar aquí y voy a trabajar duro para que tú, Ricardo, no metas la cuchara en la sopa, para yo producir mi fruto en ti y que ese fruto al final arrastre a otras personas también a la salvación. Romanos 6, Romanos 8, 31 34 dice, qué extraordinarias declaraciones hace el apóstol Pablo para no temer al juicio. Dice, ¿qué después diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no regateó, el que no estuvo diciendo, pero espérate, ¿cómo es que yo voy a entregar a mi hijo? No, no. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que le condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, lo que el apóstol Pablo está planteando aquí es que si Dios no escatimó a Cristo y lo entregó por nuestra salvación, ¿cómo podemos pensar que Dios está interesado en condenar a los creyentes en el juicio? Y a veces, mis queridos, y voy a ser bien sincero con ustedes, a veces eh, yo encuentro hermanos que se sienten como hasta gozosos de que ellos sí están en el camino de la salvación y qué bueno que Dios va a agarrar a lo perdido y lo va
a crucificar. Y qué bueno que Dios agarra al pecador y le mete candela, le mete fuego. O sea, no. O sea, cada vez que una persona se le pierde al Señor, eso crea una tristeza profunda en el corazón de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Eso es lo que Dios quiere. Y es por eso que Dios le pide a su iglesia, a ti y a mí, que nos enfoquemos en la salvación de las personas y que le presentemos la verdad de la salvación. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que si Dios entregó a Cristo por todos los pecadores, entonces Dios está contento en que un grupo de personas se le pierdan? Eso no es evangelio, eso es un invento, ¿cierto? Escuchaba a un empresario que logró disparar las ventas de la marca Apple en Canadá. Entonces le preguntaron, ¿y cómo tú lograste eso? Y dijo, bueno, yo apliqué principios bíblicos a Apple Canadá. Ajá, pero compárteme esos principios. Y él decía, oh, ¿tú has leído Juan 3:16? Dice, sí, ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna y que tiene eso que ver con Apple, con Canadá, con el negocio, con todo. Dice, lo que pasa es que yo entendí que si Dios fue capaz de entregar a su Hijo para salvar a cada uno de mis empleados y los amó a mis empleados al punto de entregar a su propio Hijo por ellos, ¿quién soy yo para no amar a mis empleados? Se me propuse amar a mis empleados. Sí. Wow, claro. Entonces, cuando me nombraron, ¿verdad? El, el jefe de la operación de Apple Canadá, lo primero que hice fue llamar a cada uno de los empleados, empleado por empleado, escucharlos, saber cuáles eran sus expectativas, qué les preocupaba a ellos, cuáles eran sus mayores temores, y tomé nota de cada necesidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Dije, ok, vamos a trabajar entonces en aquellas cosas que te preocupan. Y me propuse amar a mis empleados. Quiere decir que uno de los grandes principios del éxito de Apple Canada fue que el líder de la operación de ventas de Apple Canada tomó la decisión de amar a sus empleados basado en lo que Dios hizo por sus empleados. Y esto es un principio muy interesante. Ahora, la Biblia todavía va más allá. En Juan 5, 22 y 23 y Hechos 10, 42, la Biblia dice que el padre, que tiene el rol del juez, le entrega, ¿verdad?, ese rol a Cristo, ¿verdad? Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Extraordinario. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que Dios entregó su rol de juez a Jesús, lo que significa ahora que el juez y el abogado son la misma persona. Entonces, definitivamente, yo me puedo sentir altamente confiado en el juicio porque mi abogado, que me va a defender, también es el juez. Esto es un juicio comprado, ¿verdad? O sea, el abogado y el juez es la misma persona, es Jesús. Entonces, wow, qué bueno que quien va a tomar la decisión en el juicio es el que me defiende. Entonces, yo no tengo que tener temor en el juicio. ¿Qué libro existe? ¿Qué otro libro existe? ¿Y quiénes tienen sus nombres escritos en él? Pues aquí, Filipenses 4:3 habla del libro de la vida, ¿verdad? Y Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Toda persona creyente en Jesucristo, de palabra y de hecho, se encuentra anotada en el libro de la vida. ¿Qué le pidió Moisés a Dios si no perdonaba a Israel? En Éxodo 32 hay un interesante intercambio porque ahora Moisés viene y le dice a Dios, yo te ruego que este pueblo que ha pecado contra ti, se hicieron dioses de oro, que tú perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro, del libro de la vida en el que me has escrito. La palabra que la Reina Valera traduce como perdonar es cargar, es nasá, ya lo vimos en textos anteriores.
lo que Moisés le pide a Dios es, este pueblo ha pecado contra ti, ahora yo te pido que tú cargues el pecado de ellos y lo pagues tú con tu vida. O sea, no sé qué negocio que tú me estás planteando. O sea, el pueblo me ofende, peca, su pecado lo conduce a la muerte, y ahora tú me pides a mí que yo muera en el lugar de los que me han ofendido. Sí, es lo que te estoy pidiendo. Moisés sabía muy bien que el pecado demanda la entrega de la vida. Moisés lo sabía bien. Y Moisés sabía también que para redimir el pecado hay que redimirlo con la entrega de vida eterna. Entonces ahora Moisés le dice a Dios, yo quiero que tú tomes el pecado del pueblo que te ha ofendido, lo cargues, lo asumas y pongas tu vida, ¿verdad?, para justificar el pecado de Israel. Y si tú no quieres hacerlo, entonces toma la vida eterna mía y úsala y perdona al pueblo de Israel. Y cuando uno analiza esto, lo que Moisés estuvo dispuesto era que su nombre fuese borrado del libro de la vida. En otras palabras, toma mi vida y úsala para perdonar a este pueblo y sálvalos a ellos. En otras palabras, en esta historia, Moisés viene a ser un símil de Cristo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida eterna para pagar el perdón de Israel, del pueblo de Israel. Pero Dios le dice, no, Moisés, ¿qué respuesta le dice Dios a Moisés? No, Moisés, las cosas no funcionan así. Al que pecare contra mí, a este yo voy a raer de mi libro. Ahora, más adelante, en Éxodo 34, que fue uno de los textos que usamos para analizar el problema del pecado, Éxodo 34, 6 y 7, cuando Moisés está ahí detrás de la roca, Dios viene y pasa a través de la roca y le dice, tranquilo Moisés, yo soy el que cargo con las iniquidades, las transgresiones y los pecados del mundo. En otras palabras, sí, yo lo hago. De hecho, cuando Dios decide resucitar a Moisés, que se lo lleva al cielo, ¿verdad? Se lo lleva al cielo todavía sin Cristo haber llegado a la tierra. Por eso que ustedes ven que en Romanos 5 el apóstol Pablo dice, la muerte reinó en el mundo desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Dios resucita a Moisés, lo dice Judas, que Miguel llega y se lleva a Moisés y Satanás le dice, espérate, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo hacer eso? No, tú no puedes hacer eso porque es que nadie ha muerto aquí por Moisés, o sea, nadie ha pagado la eternidad de Moisés y tú te lo estás llevando por adelantado a darle eternidad a Moisés cuando todavía no se ha entregado una vida eterna en favor de Moisés. O sea, Cristo no ha llegado, entonces tú estás tratando ahora de redimir a Moisés sin que alguien haya pagado con vida eterna el pecado de Moisés. Dios se lleva a Moisés para que más adelante Moisés terminara llegando aquí a la tierra, ¿verdad? Viendo a Dios cargando las iniquidades, las transgresiones y los pecados del mundo, cargándolo en Cristo. Y cuando en el monte de la transfiguración Moisés y Elías llegan a donde Cristo, dice Lucas que hablaron del éxodo de Cristo, de la muerte del Cordero, y vinieron a animar a Cristo, decirle, aquí estamos, vinimos a apoyarte y vinimos a decirte que todo el universo depende de lo que va a pasar en estas horas. Ahora Moisés está viendo lo que Dios le había dicho. Sí, Moisés, yo soy el que lo cargo el pecado. No es la vida tuya, porque la vida tuya es una vida creada y solo puede justificar a lo máximo una vida, pero tampoco es suficiente porque no es una vida legítima. Tu vida depende de la vida de Cristo, porque solo Cristo es eterno, es inmortal. Entonces, yo soy el que tengo que cargar con el pecado. Al final, qué triste sentencia emitirá el Señor a los que rechazaron el Evangelio. En toda esta mecánica de revelar su justicia, Dios está llamando a la humanidad a salvación. Y le dicen, sí, es cierto, ustedes
nacieron en una condición que eh, ¿verdad? Los colocaba en una condición difícil, porque ustedes nacieron dentro del problema del pecado, pero yo he pagado por la redención de ustedes. Yo lo estoy llamando a ustedes a salvación. Yo he puesto mi vida en favor de ustedes. Y a todos los que rechazaron el Evangelio, entonces el Señor le da una noticia muy triste. Apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, en su juicio, Dios emitirá una triste sentencia a aquellos que rechazaron el Evangelio y pronunciará su condenación, la muerte eterna. Ahora, ¿qué sentencia maravillosa ofrecerá el Señor a los salvos en Cristo? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La declaración final de Dios sobre los justos en su juicio será en su favor, dándoles la bienvenida a su reino eterno. Terminamos aquí con la historia del niño juzgado. Una de las historias que, entre otras, nos enseña una lección con relación al juicio es la de Jaimito, un niño que gustaba robar las manzanas de su vecino. Al escuchar las quejas del vecino, su madre tomó una vara y llamó a Jaimito para advertirle que de volver a robar las manzanas sin permiso sería castigado con 3 varazos. El niño estuvo de acuerdo y prometió no volver a hacerlo. Sin embargo, un par de días después, mientras el niño paseaba por el vecindario, observó las manzanas del vecino, las cuales brillaban más que cualquier otro día. Un rato más tarde, Jaimito terminó comiendo un par de manzanas, violando el acuerdo con su madre. Al enterarse su madre, lo llamó a juicio. Jaimito debía recibir los 3 varazos en su espalda según lo acordado. Desesperado, el niño le pidió perdón a su madre. ¿Habría alguna forma de evitar su castigo? Su madre le dijo, solo hay una manera en la cual evitas el castigo, si tú tomas la vara y yo recibo los varazos. Aquel día Jaimito lloró al pensar que su madre fuese castigada por su falta. Él comprendió el costo de su error. Contrario a lo ocurrido con Jaimito, Cristo recibió los varazos nuestros en la cruz del Calvario. Recibió el castigo por nuestros pecados, pecados que él no cometió. En su juicio, Dios evaluará a quienes aceptaron el regalo de la salvación en Cristo y mantuvieron su decisión y quienes cargarán con la condenación habiendo rechazado el sacrificio de la cruz. Juan 3:18 declara que Dios no envió a Cristo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Esta salvación está disponible ahora para ti. ¿Estás dispuesto a recibirla y permanecer en ella? Mi respuesta al tema. El juicio de Dios es sobre las obras, o estas obras de justicia son el resultado del fruto del Espíritu frente a las obras malas que son resultado de una vida carnal. Toda persona que ha aceptado a Jesús en su vida, ha sido bautizada y ha permanecido en una relación de amor con Dios, no debe temer al juicio, ya que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Estas obras testificarán de la salvación obtenida en Cristo. ¿Cree usted esto? ¿Cómo impacta el tema del juicio ahora en su vida? En respuesta que hemos aprendido, en resumen que hemos aprendido, aprendimos que en el juicio de Dios nuestras obras testificarán a favor nuestro, siempre que éstas sean el resultado de nuestra obediencia de fe a la verdad y reflejen el amor de Dios gracias a la dirección del Espíritu Santo. ¿Verdad? 1 Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. También aprendimos que el juicio de Dios se lleva a cabo al final del tiempo, donde tanto buenos como malos recibirán su recompensa. Esto es contrario a la enseñanza actual de que las personas reciben su recompensa al momento de morir. Usted ha escuchado muchas personas que dicen que estuvieron en el infierno, que el Señor les dio un sueño donde ellos bajaron al infierno y vieron a familiares quemándose ahí. Eso es falso. O sea, el juicio ocurre al final del tiempo. O sea, el infierno todavía no se ha encendido. Y esto también tenemos que aclarárselo a nuestros hermanos creyentes de cristianos de otras denominaciones, donde muchos pastores utilizan el tema del juicio como un tema de manipulación. Usted está bajo maldición, querido, si usted no vino este domingo a la iglesia. No, no funciona así el evangelio, mi querido. Eso es falso. O sea, no es que usted ahora se murió y se fue para un infierno porque Dios le pareció que usted se portó muy mal. No.
al final del tiempo, las personas van a ser resucitadas para recibir en función de su relación personal con Dios y de lo que vivieron, ¿verdad? Ya sea en Cristo o fuera de Cristo. Y finalmente aprendimos que el juicio de Dios es la buena noticia de redención de los salvados, por lo cual estos no deben tener temor. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, te queremos agradecer, oh Dios, porque el juicio es parte de la buena noticia de la salvación. En tu juicio, tú nos vas a entregar el decreto eterno de salvación y nos vas a convertir en coherederos con Cristo para vivir eternamente a tu lado. Te damos gracias porque como creyentes hemos sido justificados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo, creyentes en los cuales tu Santo Espíritu está dispuesto a transformar nuestras vidas. No tenemos que tener temor del juicio, sino que todo lo contrario, podemos gozarnos en que en el juicio nosotros seremos parte de la congregación de los justos y en tu juicio tú nos declaras para siempre salvados, redimidos, para vivir a tu lado en todo momento. Queremos pedirte una bendición especial por cada familia aquí representada, por cada líder de la Unión Venezolana Occidental, por cada persona que estará escuchando estos programas de manera diferida, que tu presencia pueda estar con nosotros, acompañarnos en todo momento y que nosotros podamos vivir vidas rendidas a la voluntad y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Danos un día de bendición. Y mañana tráenos de nuevo al estudio de tu palabra con ánimo, con gozo, con alegría, porque tú nos regalaste las buenas nuevas de la salvación, tú nos regalaste la vida eterna y tú que no escatimaste a tu Hijo, estás dispuesto a darnos todas las cosas que impactan nuestra eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores y te agradecemos. Amén, Señor. Amén.